Muy buenas noches, queridos, estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra primera sesión de clase al curso gratuito de gestión pública. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra primera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho, número 528, para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que el día viernes estamos iniciando con 6 cursos. Por favor, aprovechen al máximo y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número. Asimismo, comentarles que contamos con el taller gratuito Citas y Referencias con Sotero. Inicia 28 de febrero a las 7 de la noche. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas, estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el Magíster Luis Carrasco Carvajal. Recuerda que es nuestra primera sesión de clase, frecuencia miércoles y viernes, hora de 6 a 7:30, duración 2 semanas. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra primera sesión de clase, gestión pública y políticas públicas. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en gestión pública a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor o igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, para su trámite, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de clase. Para empezar nuestra primera sesión, nuestra noche, nuestro fin de semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 10.
Amén a todos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de clase. Muy buenas noches, Deyanira, ¿cómo estás? Muy bien, le daremos pase al magíster Luis para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas noches, magíster Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, le cedo el espacio, por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Buenas tardes, señorita Mónica. Buenas tardes al equipo de ITEG. Bienvenidos también a todos los señores participantes que se van conectando a esta sesión número 1 de su curso de gestión pública. Bienvenidos a todos de antemano. Estaré a cargo de desarrollar este curso durante las 4 sesiones, los miércoles y viernes a esta hora de la tarde. Desde ya felicitarles y gracias por participar en este tipo de cursos. Gratuitos, por supuesto, que organiza el ITEG para ustedes. Mi nombre es Luis Carrasco y a continuación vamos a desarrollar nuestra sesión número 1. Desde ya los invito a participar de manera activa en todas las sesiones que desarrollemos. Pueden desarrollar o pueden hacer sus consultas en cualquier momento de la sesión, obviamente referido al tema. Asimismo pueden aportar sus sugerencias, sus opiniones, sus comentarios para enriquecer esta sesión. Asimismo, también estaré haciendo algunas consultas o preguntas en el desarrollo de la sesión. Para empezar, quisiera saber si me están escuchando con nitidez. Me pueden escribir con un sí. Me pueden escribir con un sí. Gracias, Leonardo Antonio. Bien, estoy proyectando a continuación el material que tengo preparado para ustedes, que obviamente también va a estar a su disposición de cada uno de ustedes. Bien. Entonces, ¿dónde me he ido acá? Ya. Bien, entonces, me están escuchando bien todos, ¿no es cierto? Me pueden escribir como sí. Muy bien, entonces, nuestro menú de nuestro curso completo durante las 4 sesiones, como pueden ver, es como ven, ¿no? Hoy vamos a desarrollar gestión pública y políticas públicas. Nuestra sesión número 2 va a estar referido a la política de modernización de la gestión pública. Nuestra sesión 3 va a estar referido a los sistemas administrativos en la gestión pública. Y vamos a cerrar nuestra sesión con auditoría y control gubernamental. Consideramos que estos temas son de relevancia en el mundo de la gestión pública, por ello hemos escogido, pues, dentro de los muchos que hubieran, ya que responden a lo que realmente busca como objetivo este curso de gestión pública. Muy bien, entonces, a manera de presentación, pues sabemos que la gestión pública, pues en estos tiempos, se aplica en todas las entidades públicas y nos obliga a ser cada vez más responsables en el manejo de los recursos públicos, quienes pues tienen que estar siempre dirigidos para mejorar la calidad de vida de quienes, de los ciudadanos. Es así que la gestión pública pues requiere profesionales que generen pues realmente valor público. Y desde ese enfoque pues pretendemos lograr ello en estas 4 sesiones. Para fortalecer, para mejorar, para enriquecer, para actualizar justamente pues sus conocimientos y sus experiencias referidos a lo que es la gestión pública, para de esa manera pues contribuir a través de este curso su mejor actuación en el sector público. Eso es lo que buscamos, esperamos lograrlo.
Muy bien, entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que es la gestión pública y las políticas públicas. Empezaremos con la gestión pública. ¿Qué es lo que entendemos de gestión pública? ¿Cuál es la primera idea que se nos viene de lo que es la gestión pública? Un término, pues, bastante utilizado, bastante retocado, ¿sí? En el sector público, por los diversos conceptos que genera, diversas opiniones que genera, ¿sí? Por ello es que vamos a hablar sobre lo que de plano, ¿sí? Como dicen al grano, ¿qué es la gestión pública? Entonces, mientras veo sus comentarios, vamos a empezar. Cuando hablamos de gestión pública, nos estamos refiriendo pues a una especialidad, ¿no? A una especialidad que nos conlleva pues a administrar correctamente los recursos del Estado. ¿Para qué? Para satisfacer pues las necesidades de quienes, de los ciudadanos. ¿Solamente para eso? No, también pues con la gestión pública se busca impulsar el desarrollo del país. Efectivamente, pues cuando satisfacemos las necesidades de los ciudadanos, estamos contribuyendo, estamos impulsando el desarrollo del país. Así también, pues, ¿qué dice la Secretaría de Gestión Pública de la PCM? Que maneja, pues, un concepto mucho más técnico, que nos indica, pues, que la gestión pública, pues, es ese conjunto de procesos, ¿no? Ese conjunto de acciones mediante las cuales, pues, las entidades públicas van a lograr sus metas, sus objetivos, ¿a través de qué? A través de políticas públicas, ¿sí? El cual vamos a tratar más adelante. A través de recursos y a través de programas. Tras ahí la relevancia de la gestión pública. Tiende a lograr sus fines y objetivos y metas a través de políticas públicas. Sin ello, pues sería meramente administrativo, ¿no? La gestión pública, pero eso no es el principio fundamental de la gestión pública, sino lograr objetivos y metas a través de políticas públicas, utilizando procesos, utilizando acciones para lograr, para lograr su cometido, pues, ¿no? Bienvenido, pues, Alexis Rodríguez, desde Yarucuy, Venezuela. Bienvenido al mundo de conocimiento de la gestión pública. ¿Cuál es la importancia de la gestión pública? ¿Por qué es importante la gestión pública? Nos permite, pues, desarrollar estrategias, ¿no? Nos permite desarrollar estrategias y nos permite también llevarlo a cabo de manera eficiente. Y todas esas estrategias, ¿a dónde tienen que llevarnos? A satisfacer las necesidades de quienes, de los ciudadanos. Ese es su objetivo. Para lo cual, pues, la gestión pública va a lograr o va a implementar diversas metodologías, va a asumir diversas responsabilidades, va a aplicar diversas instrucciones administrativas, justamente, pues, para lograr esos objetivos y metas. Entonces, la gestión pública se caracteriza, pues, por desarrollar estrategias, ¿no? Y esas estrategias siempre van a conllevar, pues, a desarrollar acciones efectivas, acciones convenientes, pero convenientes ¿para quiénes? ¿Será para el funcionario? ¿Será para la autoridad? ¿Será para el servidor? No, ¿no? Sino todas esas acciones, esas estrategias tienen que estar, pues, enmarcados a lograr la satisfacción y lograr, pues, el bienestar de quienes, de los ciudadanos. ¿Y cómo logra eso la gestión pública? A través de políticas públicas, ¿no? A través de políticas públicas. ¿Cuál es la importancia entonces o las funciones
relevantes de la gestión pública. Que en toda gestión pública, pues, siempre va a ser necesario tener en cuenta la gestión estratégica que nos va a enfocarnos, ¿no?, en el logro de objetivos, en el logro de metas. La comunicación estratégica de la misma manera, que sin comunicación, que sin articulación, no va a ser posible el logro de metas y objetivos. El tema de abastecimiento, todo se mueve pues en base a abastecimiento, en base a logística, en base a adquisición de bienes y recursos, ¿no?, para lograr metas y objetivos en la institución en pos de satisfacer la necesidad ciudadana. Y también pues los recursos humanos, ya que sin recursos humanos pues va a ser imposible llevar adelante una gestión pública. Y también pues es importante la tecnología en estos tiempos, ¿no? Nos referimos sobre todo cómo en estos tiempos ya se maneja pues los sistemas administrativos, que también vamos a tener una sesión especial de ello, ¿no? Y la gestión por resultados. El que la gestión pública no tendría relevancia si es que no está orientada a resultados. ¿Y quién lo lleva a resultados? Las políticas públicas que implementa, que ejecuta la gestión pública. Y la gestión por procesos, ¿no?, que le permite a la gestión pública llevar adelante sus acciones de manera ordenada, secuencial, planificada, conforme a procedimientos, reglamentos, normativas, disposiciones. Todo el accionar de la gestión pública tiene que ser bajo un marco legal, ¿no? Y también bajo un marco de procesos. Y cuán importante también es la transparencia en la gestión pública, lo cual pues genera mayor valor público si un funcionario, una autoridad, transparenta los recursos públicos, ¿no?, que ejecuta. Entonces, cuando hablamos de la gestión pública desde un enfoque de procesos, nos estamos refiriendo pues a todas esas políticas públicas, a los planes, programas, uso de recursos, quienes pues están dirigidos a satisfacer bienes y servicios de los ciudadanos. Ya que pues en el mundo de la gestión pública se dice que las exigencias ciudadanas son derechos constitucionales, ¿no? Si la ciudadanía no demanda necesidades, entonces la gestión pública sería algo inútil. No se le podría orientar a resultados. Pero ¿cómo así? O sea, no, pues no, o sea, no, pareciera un sinsentido, pero es así. Si la gestión pública no sería propositiva o no tendría razón de existir si es que no hay demandas ciudadanas que atender, ¿sí? Es que la carencia, la urgencia de necesidades también pues obliga, vamos a decirlo así, al Estado a generar políticas públicas, es decir, pues qué es lo que realmente necesita la población y cómo van a ejecutar esos proyectos, por ejemplo, de relevante importancia que pueda satisfacer una demanda, una necesidad urgente, ¿no? Así también, pues no se puede hacer gestión pública desde un gabinete, desde un escritorio. Para que la gestión pública sea realmente eficiente, tiene que tener una mirada ciudadana. ¿Eso qué quiere decir? Que para hacer una eficiente gestión pública tenemos que conocer las necesidades de cerca, tenemos que conocer ciertas particularidades, tenemos que conocer qué servicios necesita la población y tenemos que saber, por ende, también, pues, cómo mejorar la prestación de los servicios. Entonces, la gestión pública, pues, tiene que tener una mirada, o debe realizarse, debe ejecutarse y debe implementarse desde una mirada del ciudadano, no, pues, desde la mirada del área o de la entidad, que como en estos tiempos será esa percepción, ¿no? También, pues, acercarse al ciudadano con la gestión pública nos permita, pues, alinear prioridades. Y esas prioridades, pues, se van a convertir en procesos para atender las necesidades y demandas, pues, de la ciudadanía
que siempre está demandando, que nunca está conforme, pues, ¿no? Con los servicios que brinda el Estado. Entonces, la gestión pública también, pues, tiene que caracterizarse por ser eficiente, por ser eficaz. ¿Y cómo demuestra que es eficaz la gestión pública? Cuando consigue objetivos. Cuando consigue objetivos. Y cuando esos objetivos, pues, se convierten en objetivos institucionales. Es decir, donde la institución, pues, se compromete, ¿sí?, con las reales demandas de los ciudadanos y en base a ello, en función a ello, pues, implementa, dirige programas, proyectos, actividades que benefician realmente, pues, a la ciudadanía. Cuando la gestión pública es eficiente, cuando se obtienen resultados. Por ejemplo, cuando culmina un proyecto, ¿no? Se construye, se ejecuta un proyecto y se culmina de manera exitosa, entonces ahí está la eficiencia también, pues, ¿no? Pero también, pues, hay muchas entidades que inician un proyecto y nunca prácticamente, pues, lo concluyen, ¿no? Por diversas trabas administrativas, por mal manejo de recursos. Ya que, pues, el lograr un resultado no debe implicar al Estado invertir, pues, grandes sumas de recursos. Al contrario, lograr resultados al menor costo posible, pero con calidad. Entonces, cuando hacemos también, pues, una comparación entre la gestión pública y administración pública, nos vamos a encontrar, pues, que la administración pública convive perfectamente con la gestión pública, sobre todo cuando se provee servicios, cuando se regula servicios, cuando se regula comportamientos, ya que eso es tarea de la administración pública, ¿sí? Mientras, pues, que la gestión pública va a resaltar por las acciones, por ese conjunto de acciones que siempre le va a conllevar al logro de fines, de objetivos, de metas, a través de políticas gubernamentales. ¿Y quién establece las políticas gubernamentales? Pregunta, ¿no? ¿Quién establece las políticas gubernamentales? ¿Será el Congreso? ¿Será el Poder Legislativo? Que también es el Congreso. ¿Qué serán otras entidades o será el Poder Ejecutivo? ¿Qué dicen ustedes? Quien implementa las políticas gubernamentales, pues, es el Poder Ejecutivo, ¿no? Es el Poder Ejecutivo. Quien pone la agenda de qué es lo que se debe priorizar a nivel nacional en los diversos sectores. Y la gestión pública, pues, hace realidad ello, a través de las diversas acciones que realiza enfocada en lograr objetivos. Para lo cual, pues, la gestión pública también se va a apoyar en diversas ciencias. Por ejemplo, ¿no? Para determinar a una población vulnerable a la cual, pues, necesita la implementación o la ejecución de un proyecto, entonces, para hacer ese estudio de línea de base, por ejemplo, va a necesitar del apoyo de la sociología. Pues ahí los profesionales de la sociología no van a hacer estudio de línea de base para focalizar poblaciones vulnerables, ¿no? Por ejemplo, para ejecutar programas o proyectos de índole social, por ejemplo. Así también, pues, la gestión pública se va a apoyar en la ciencia del derecho. Pero ¿de qué manera? Sobre todo, pues, cuando todo su accionar debe estar enmarcado en base al derecho, en base al marco normativo. Que todo su accionar, pues, de la gestión pública esté conforme a ley, conforme al marco jurídico del Estado. Y también, pues, que la gestión pública se va a apoyar en la ciencia de la administración y también de la ingeniería.
¿Qué le va a permitir eso? Aplicar diversos métodos de trabajo, diversas formas de organización interna, para de esa forma, pues, contribuir con sus acciones a que la gestión pública se ejecute de manera eficiente, conforme a los procedimientos, procesos, en pos de lograr metas y objetivos. Y eso nos lleva, ¿no?, a preguntarnos, ¿en qué tipo de gestión pública estamos en estos tiempos? Por eso le hemos puesto paradigmas comparados de la gestión pública, para lo cual tomamos como referencia, pues, el paradigma burocrático, ¿sí? Y el paradigma postburocrático. Entonces, pues, en el paradigma burocrático, ¿quién define el interés público? ¿Serán los ciudadanos o serán los expertos? Los expertos, ¿no? Los expertos van a decidir qué es lo que realmente necesita la población y qué es lo que no necesita. ¿Qué prioridades requieren ellos, la ciudadanía, y qué no? Pero en el paradigma post-burocrático, el interés público lo van a resolver ¿quiénes? Los ciudadanos. Los ciudadanos van a valorar el interés público. ¿Qué otro más podemos resaltar del paradigma burocrático? Que el paradigma burocrático siempre va a estar concentrado en el control, que todo debe ser controlado, ¿no? En cambio, el paradigma post-burocrático más se va a centrar en la producción, que el Estado sea productivo, pues, ¿no? Que realmente muestre con resultados todos los recursos que administra. En cambio, el burocrático más se centra en el control, que haya un control y no prioriza tanto así la producción, ¿no? No prioriza o no pone atención que si el Estado es productivo. Y así podemos ver otros para otros ítems, ¿no? Que por ejemplo, pues el paradigma burocrático se va a centrar más en seguir reglas, en seguir procedimientos, ¿sí? En cambio, el post-burocrático más se va a centrar en entender y aplicar esas normas. Primero va a buscar entender y aplicar esas normas, va a identificar, resolver problemas y siempre va a buscar la mejora continua de los procesos. Es más flexible, ¿no? El paradigma burocrático y más rígido es el paradigma burocrático. ¿Estamos en esa realidad? ¿Qué dicen ustedes? Muchos dirán sí, sí, ¿no? Estamos realmente pues en un estado burocrático ya, ¿no? Otros dirán, no, pues estamos en un paradigma post-burocrático. En esa forma de gestión pública estamos. Y dentro de todo ello, ¿quiénes son los encargados, pues, de hacer la gestión pública, de implementar, de ejecutar la gestión pública? Los gestores públicos. Sin los gestores públicos, pues, no sería posible implementar la gestión pública o dar la relevancia requerida a la gestión pública. Los gestores públicos, pues, se van a encargar del funcionamiento de todas las entidades públicas, ¿no? ¿A través de quiénes? A través de autoridades políticas, que son gestores públicos, y servidores públicos, que también son gestores públicos. Cada quien, pues, según sus competencias, según sus atribuciones, va a asumir su cargo correspondiente, su función que le corresponde, conforme al marco legal. Es así, pues, que las autoridades políticas van a cumplir el rol de tomar decisiones, el rol decisorio, mientras que los servidores públicos van a cumplir su rol de ejecutantes. Pero ambos siempre van a articular, ¿no? Y se van a complementar. Entonces, pues los decisores políticos van a tener la responsabilidad de adoptar, pues, políticas, de resolver problemas que afectan a la ciudadanía, van a proponer políticas, soluciones,
Pueden hacerlo pues de manera individual o de manera colectiva, como por ejemplo, ¿no? Las decisiones políticas pueden tomarse pues, por ejemplo, en un consejo de ministros, ¿sí? Como vemos, ¿no? En los medios, así, en portales institucionales, ¿no? En los consejos regionales o en los consejos municipales, o también pues en un directorio, si son entidades sectoriales, ¿no? Ahí es donde se toman las decisiones, se resuelven los problemas, las demandas ciudadanas, con propuestas de proyectos, de políticas, soluciones, ¿no? Desde ahí se busca resolver las demandas, necesidades, desde un punto de vista político. Mientras, pues, que los servidores políticos van a poner en práctica todas las decisiones, todas las políticas que, que proponen, pues, los políticos o los decisores políticos. Para lo cual, pues, los servidores públicos hacen uso de todo lo que está a su alcance, ¿no? Tecnología, instrumentos de gestión, marco normativo, gerencia. De esa forma, pues, buscan hacer realidad lo que anhelan los políticos, ¿no? Para lo cual, pues, también los gestores públicos desarrollan sus actividades conforme a este esquema, ¿no? Que obviamente que este esquema está planteado por Fayol, ¿no? Que es uno de los padres de la administración. Entonces, ¿qué indica? Pues que todo gestor público debe desarrollar sus actividades con la planeación, es decir, en el que deben aplicar la lógica y también deben analizar sus metas y acciones en la institución en la que labora, ¿no? La organización, en el que deben organizar su trabajo bajo el mandato de una autoridad, el uso de los recursos para alcanzar esas metas organizacionales. La dirección, lo cual le corresponde a quién, a quienes son, pues, ¿no? Funcionarios, autoridades, ¿no? Quienes, pues, deben comprometer de forma permanente a los empleados para que puedan cumplir sus tareas y esas tareas, pues, que realmente, pues, que les asignen sean de relevancia, que contribuyan al logro de objetivos y metas. Y el control, ¿no? Cuando ya hablamos de los indicadores, en el que todo lo que se haga, todo lo que se accione, se ejecute, se evalúe, pues, ¿no? Si realmente está contribuyendo o no al logro de objetivos institucionales, organizacionales. Entonces, bajo esos preceptos, pues, el gestor público se desenvuelve en una entidad pública, con planeación, con organización, con dirección y control. Pues eso no solamente lo van a aplicar los funcionarios políticos, sino también cada servidor público. Esto le va a permitir medir, pues, si realmente lo que hace es importante para la institución. Si hasta ahí hubiera algún comentario, consulta, lo pueden hacer. ¿Cuál es el ambiente propicio para realizar una gestión pública? ¿Qué ambientes debemos crear para toma de decisiones en la gestión pública? Tomar en cuenta los procesos, porque los procesos nos van a permitir realizar una planeación, organización y dirección y control. ¿De qué? De acciones, de actividades, de políticas, ¿no? Lo cual va a requerir de recursos para su implementación. ¿Y cuáles son esos recursos? Los recursos humanos, materiales, financieros y de información. Todos esos recursos, procesos y recursos nos van a permitir lograr un objetivo. Y esos objetivos tienen que traducirse, pues, en una efectividad. Y esa efectividad tiene que demostrarse con acciones que realmente satisfagan, pues, las necesidades colectivas de la ciudadanía. Y todos los procesos y recursos y objetivos siempre, pues, tienen que estar enmarcados bajo un marco normativo. Es decir, todo lo que se planifique en temas de recursos, en procesos, los recursos y los objetivos tienen que estar siempre acorde al marco normativo.
Nada en la gestión pública se puede hacer fuera de la ley, al margen de la ley o de procedimientos, ¿no? También, pues, la gestión pública tiene sus procesos. ¿Y cómo lo demuestra sus procesos? Con ese conjunto de principios, con ese conjunto de concepciones, tecnologías, instrumentos, los cuales, pues, se van a orientar, se van a poner en práctica en la toma de decisiones. ¿Toma de decisiones de quiénes? De gobierno, por ejemplo, ¿no? Ya que esa toma de decisiones, pues, tienen que realizarse respetando un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe tomar en cuenta o se deben ejecutar de manera ordenada, de manera secuencial. Solo de esa manera, pues, se va a generar servicios públicos que realmente, pues, impulsen el desarrollo del país, pero también, pues, satisfagan las necesidades de la ciudadanía. Si se va a ofrecer un servicio o se va a ejecutar un proyecto omitiendo algún procedimiento, alguna normativa, entonces, pues, no va, ese proyecto que se piensa ejecutar, por ejemplo, pues va a tener serias observaciones legales, técnicas, ¿no? Entonces, pues la gestión pública conlleva que se respeten los procesos, ¿no? En su implementación. Para ello, pues la gestión pública aplica diversos principios. El principio de legalidad, el principio de inclusión y equidad, el principio de participación y transparencia. ¿Y eso de qué manera suma, de qué manera ayuda a que la gestión pública denota que realmente se ejecuta desde un punto de vista de procesos? Por ejemplo, ¿no? Desde el punto de la legalidad, pues que todos los funcionarios y servidores tienen que estar sometidos a las normas, al ordenamiento jurídico de la gestión pública, ¿no? Y asimismo también, pues que todo servidor tiene que conocer los derechos fundamentales, afirmar esos derechos fundamentales de las personas en el ejercicio de sus deberes. Asimismo, todo funcionario y servidor público, pues tiene que promover la inclusión, la incorporación, ya sea económica, social, política, y también pues tiene que accionar sus actividades, sus acciones, siempre teniendo en cuenta a los grupos excluidos y vulnerables. Eso va a denotar pues, su participación activa en la sociedad, ¿no? Cuando se aplica el principio de inclusión. Y también, pues, todo servidor público tiene que poner en práctica la transparencia, la participación ciudadana. Es decir, promover, pues, el derecho de participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? En el control social, a la gestión pública, por ejemplo. Y otra forma de transparencia también, pues, ¿no? Que dando acceso a la información a la ciudadanía sin traba alguna, ¿no? Obviamente conforme a ley también a la ley de transparencia, ¿no? Porque hay información que en el sector público no se puede develar así nada más, ¿no? Tiene un tratamiento especial. Bajo el principio de organización, integración y cooperación, ¿de qué manera actúan así los servidores y funcionarios? En el que cada trabajador, cada funcionario, servidor político, tiene que conocer sus funciones, sus competencias, ¿sí? Y deben actuar conforme a ello. Por ejemplo, conforme a su ROF, conforme a su MOF, para que pues no haya duplicidad de actividades y cosas así, ¿no? Superposición de actividades o usurpación de funciones, por ejemplo, ¿no? Y ahí la importancia de conocer el principio de organización. Respetar las jerarquías, no tomar decisiones que no nos corresponden, por ejemplo, ¿no? Ahora, sobre la gestión pública y roles del Estado. ¿Qué rol realmente cumple el Estado en la gestión pública? Generar impacto. En pocas palabras, ¿no? Generar impacto. Pero ese impacto ¿en quiénes debe ser? En la ciudadanía, en beneficio de la ciudadanía.
Es decir, que la gestión pública tiene que estar al servicio del pueblo o de la ciudadanía, porque a mucha gente no les gusta el término pueblo, ¿no? Porque ya lo ideologizan, ¿no? Entonces también podemos ir en beneficio de la ciudadanía. Pero ¿cómo impactar? ¿Cómo el Estado impacta en la ciudadanía? A través de la gestión pública, atendiendo principales demandas sociales, por ejemplo, ¿no? Atendiendo los principales problemas sociales, que son, siempre va a haber problemas en tema de educación, en tema de salud, en tema de transporte. En estos tiempos va a haber, como vemos, el tema de el crimen organizado, la delincuencia, ¿no? Inclusive la corrupción, que ya es un problema social. Y ahí la importancia del Estado que tiene que impactar con acciones concretas para atender pues estas demandas sociales. ¿A través de quién? A través de la gestión pública. Porque esas demandas en salud, educación, transporte y otros siempre van a existir. No va a haber ningún gobierno, no va a haber un gobierno que solucione por completo el problema de la educación o el problema de la salud. Siempre va a existir esos problemas. Lo que el Estado va a hacer es solamente pues, realizar unas acciones concretas, a través, en muchos casos, a través de políticas públicas, a través de diversas acciones, ¿sí? Aún así, el problema social siempre va a existir. Suena crudo decir, ¿no? Que es problemas siempre van a existir, que nunca nadie lo va a solucionar. Realmente es así, pues, ¿no? Siempre van a existir esos problemas en salud, educación, transporte, siempre vamos a estar con esos problemas. Sin embargo, pues la gestión pública ahí juega su rol, ¿no? De tratar de paliar, de tratar de hacer algunas acciones, de trazarse objetivos con políticas que puedan paliar, atender, aunque sea de manera temporal, esos problemas sociales. Ahora, sobre los niveles de gobierno en el país, ¿por qué es importante esta de la gestión pública? Con esto, pues vamos a conocer cuál es el rol de cada nivel de gobierno en la gestión pública. Por ejemplo, el gobierno nacional cumple su rol de ¿qué? De rector y conductor. ¿Cuál es su desafío? Facilitar y consolidar procesos. Ahora, el gobierno nacional, regional, ¿cuál es su rol? Planificador, articulador. ¿Qué desafíos tiene el gobierno regional? Liderar, consolidar procesos, promover el desarrollo de su región. Los gobiernos locales igual tienen su rol de ejecutar, planificar. ¿Cuál es su rol? Van a tener que liderar, consolidar procesos y promover el desarrollo de su provincia, de su distrito. Y la sociedad civil, que también es otro nivel de gobierno que es mucho poco tomado en cuenta, pero también está considerado como un nivel de gobierno en el país. ¿Cuál es su rol? Rol propositivo, el rol de vigilancia. ¿Cómo logra eso? ¿Cuál es su desafío? Involucrarse, ¿no? Involucrarse ¿para qué? Para contribuir en desarrollo, ¿no? Que muchas veces la sociedad civil también, pues muchas personas se involucran, pero con muchos fines políticos al final de cuentas, ¿no? Es una puerta para ellos, ¿no? Estar en la sociedad civil. Es como estar en una palestra. Pero esos son pues los niveles de gobierno, ¿no? Cada nivel de gobierno tiene su rol ahí. Y tiene también su propio desafío. Y la pregunta es, pues, si realmente están cumpliendo o no sus desafíos, ¿no? ¿Quién los lleva, pues, a cumplir esos desafíos? ¿O quién les da esos desafíos? La gestión pública. Tienen que liderar acciones, proyectos, programas. Y esos programas generalmente tienen que impactar, pues, en la población. Tienen que promover el desarrollo de esas políticas que pueden ejecutar, etc. Entonces, cuando hacemos una mirada entre una diferencia entre gestión pública y administración pública, ¿qué buscamos, no? ¿Cómo es que interactúan la gestión pública con la administración pública? En la gestión pública, pues, se toman las decisiones desde la alta dirección. Por ende, pues, la gestión pública se va a caracterizar por ser práctica.
¿Por qué? Porque siempre va a buscar lograr objetivos. Y esos objetivos tienen que responder a la colectividad, a la ciudadanía. En cambio, la administración pública pues se considera como una persona jurídica, ya que se refiere pues al conjunto de organizaciones, de instituciones, quienes pues se desempeñan bajo una estructura piramidal jerárquica, ¿no? Casos municipios regionales, gobiernos regionales, toda entidad del Estado, ¿no? Que siempre va a desempeñar sus funciones en base a una estructura funcional, en base a una estructura jerárquica. Eso lo resalta la administración pública, ¿no? La gestión pública, pues, la gestión pública cambia con los gobiernos, ¿no? Cada gobierno entra con un objetivo, con un plan por 4 años, por 5 años, ¿no? En cambio, la administración pública, pues, perdura en el tiempo porque están integradas por principios de legalidad, de eficiencia y de eficacia. Así también, pues, la gestión pública cambia su carácter ideológico, cambia su carácter político. ¿Por qué cambia? Porque, como dijimos, pues, en cada nuevo gobierno, ya sea nacional, regional, municipal, cada autoridad entra con un objetivo diferente de gestión, ¿sí? Con prioridades diferentes. Y eso siempre va a responder a un carácter político, a un carácter ideológico. En cambio, la administración pública, o en la administración pública van a primar los intereses, van a primar los intereses políticos, van a primar los intereses políticos sobre el bien común, para lo cual se van a recurrir pues al cuteo político, ¿no? A los favores políticos. Pero ellos dicen, bueno, en favor de la población, ¿no? Hacemos alianzas, ¿no? Como siempre escuchamos, el famoso cuteo político. Entonces vemos hay algunas diferencias más sobre administración pública y gestión pública, ¿no? En el que la administración pública siempre va a estar caracterizar por cumplir normas, por cumplir procedimientos, por cumplir reglas. En cambio, la gestión pública pues se va a caracterizar más siempre por lograr objetivos, por expresar los resultados que logren el bienestar de la gente, ¿no? ¿Para qué también? Para cerrar brechas en muchos aspectos. Entonces, cuando vemos ahí en este esquema la relación entre gobierno, administración pública y gestión pública, queda así, ¿no? Como dijimos, quien pone la agenda pública, ¿quién es? ¿Será la PCM? ¿Será otros poderes del Estado? ¿Será gobiernos regionales, locales? No. Quien pone la agenda pública es el gobierno central. Y de ahí, pues, vienen las prioridades, ¿no? De toda esa agenda se sacan prioridades, ¿sí? Y esas prioridades, pues, buscan convertirse en políticas públicas. Y de ahí, pues, ya interviene ¿quién? La administración pública. La administración pública interviene, pues, desde la priorización hasta los cursos de acción. De la misma forma, la gestión pública igual, ¿no? Interviene desde la priorización hasta los cursos de acción. Desde esa forma, pues, interactúan la administración pública y la gestión pública. Para hacer gestión pública, ¿qué mentalidad debemos tener o qué preguntas nos debemos hacer, ¿no? Si queremos hacer gestión pública. Preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué estoy en esta entidad? Para definir mis objetivos. ¿Cómo? Definiendo estrategias, ¿sí? ¿De qué manera? Aplicando procesos. ¿Quién? Ahí, ¿no? Va a la administración pública. Él abre una estructura. ¿Cuán importante es una estructura organizacional, jerárquica, ¿no? Para que la gestión pública realmente tenga, pues, efectividad como se espera. Entonces, si hubieran una consulta o comentario, me la pueden hacer.
Ahora, sobre la gestión pública, el ciclo de la gestión pública, que también obviamente, ¿no? Responde a la forma ordenada, secuencial, al paso a paso que se debe cumplir muchos procesos o muchos proyectos. Solo de esa manera se van a lograr los resultados que busca la institución o el mismo gobierno central, y que las tomas de decisiones realmente respondan al ciclo de la gestión pública. Por ejemplo, ¿por qué creen que hay muchos proyectos que quedan trabados, ¿no? A falta de presupuesto, a falta de fallas técnicas, de que no se ha respetado pues el ciclo de vida. Se ha hecho sin una debida planificación, ¿sí? Solo se ha tomado una decisión y se ha ejecutado. No se han respetado todas las funciones administrativas que corresponde a llevar adelante un proyecto, por ejemplo. Se han omitido muchas cosas, por eso es que muchos proyectos no se... ¿Por qué? Porque ha fallado ahí el ciclo de la gestión pública. No se ha hecho las cosas de manera ordenada, no se ha hecho las cosas de manera secuencial. Y justamente hablando de secuencial, pues no, el tema de secuencial, la gestión pública tiene estos ciclos, ¿no? Que todo debe realizarse de manera planificada, norma, acorde a las normas, regulada por ellas también, conforme a una directiva ejecutora, conforme a la supervisión, evaluación y control. Solo de esa manera, pues, como dijimos, como ejemplo, todo proyecto que se ejecuta, toda política pública que se ejecuta va a tener éxito, desde su inicio hasta una culminación. Basta que se omita alguno de estos ciclos, ya sea planeamiento, normativo, directivo, supervisión. Por ejemplo, que no se supervise un proyecto, va a ocasionar pues que el proyecto no se ejecute conforme a los estándares de calidad, conforme a lo planificado, ¿sí? O no va a haber los recursos humanos, financieros, técnicos necesarios, igual pues se va a paralizar esa obra, o se va a ejecutar un proyecto vulnerando disposiciones normativas, igual se va a trabar esa obra, o se ha hecho una obra tal vez sin la debida planificación, sin la debida priorización, sin hacer un estudio real a futuro, entonces pues igual ese proyecto no se va a poder concretizar, ¿no? Entonces, cuán importante pues es llevar adelante las políticas públicas respetando los ciclos de la gestión pública. Entonces pues ahí vemos los pilares de la gestión pública, lo cual nos lleva a, ¿qué? A examinarnos ciertos elementos para crear valor público. Y esos valores públicos de la gestión pública tienen que estar orientados a ¿quiénes? A resultados. ¿Ya? A resultados. Entonces la gestión pública pues siempre tiene que ser ejecutarse con una debida planificación por resultados o para resultados. Tiene que tener un presupuesto por resultados. Tiene que tener una gestión financiera y una auditoría de adquisiciones. Una gestión de programas y proyectos efectivo, y a los cuales se les haga pues un monitoreo y evaluación. ¿Por qué cree usted que otro de los motivos que no se ejecuta una obra es porque no se ha hecho buenos proyectos de calidad y no se ha hecho pues una adquisición de calidad? Por esos motivos también se puede trabar un proyecto o retrasar un proyecto. Entonces hay factores también pues, ¿no? Que se debe tomar en cuenta al momento de intervenir con la gestión pública. Tiene que haber recursos humanos, económicos, técnicos, jurídicos, políticos, todo tipo de recursos, ¿sí? Solo de esa manera pues se va a garantizar de alguna forma la eficiencia y los productos, ¿no? Que todo proyecto que ejecuta una institución tiene que siempre responder a sus objetivos institucionales, ¿sí? Y debe producir servicios públicos.
¿Sí? ¿Los servicios públicos responden a los objetivos institucionales? Por supuesto que sí. Entonces, si es así, pues estamos viendo hay una institución eficaz, ¿no? Tiene delimitado, ¿no? Sus productos. Y los resultados, obviamente, ¿no? Tienen que, todos los servicios que genera la institución pública, tienen que llevar a mejorar la calidad de vida de la población. Con eso estaríamos hablando, pues, si se logra ello, de una institución efectiva, lo cual, para que sea exitoso, se requiere un constante seguimiento y evaluación, pues, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues, también ha surgido la nueva gestión pública, ¿sí? Pues ahora ya se habla, ¿no? De la nueva gestión pública. ¿Por qué se habla de la nueva gestión pública? ¿Cuál es su importancia, no? ¿Cuál es la diferencia? Salir de lo tradicional, salir de lo clásico, proponer, pues, una gestión pública que esté orientado, ¿sí? Que esté orientado hacia el rendimiento y hacia resultados, en el que se propone, pues, no, superar las burocracias que existen, que muchas veces retrasan grandes políticas públicas, que muchas veces se planifica. Con esa mística, pues, surge la nueva gestión pública. Hacer una nueva gestión distinta a lo tradicional, pero que esté orientado a rendimiento y a resultados. Y por ende, pues, la nueva gestión pública propone algunos principios, ¿no? Para lograr lo que se propone. Mayor productividad en las entidades públicas. ¿Qué más se propone? Una sólida orientación al servicio del ciudadano, una descentralización de los gobiernos nacionales a subnacionales, mayor capacidad de diseño y monitoreo de las políticas públicas y una gerencia pública que esté orientada a resultados. Eso es lo que propone como principio, pues, la nueva gestión pública, porque considera, pues, que estos principios son los que realmente, pues, faltan a la gestión pública actual para que sea, pues, eficiente y orientada a resultados. Y consideran que con estos principios se estaría refundando, pues, una nueva gestión pública. Asimismo, también, pues, no inculca un nuevo pensamiento de gerencia pública. Ello conlleva a que se resalte más la coordinación de procesos flexibles, que todos los procesos de la gestión pública sean más flexibles, ¿sí? Que se cree mayor valor público, que se rinda cuentas, que haya una transparencia vital, que hayan sinergias, unión de opiniones, y que todo sea medido bajo indicadores. Entonces, pues, en el Estado actualmente sabemos que muchas cosas, muchas gestiones, muchas acciones del Estado no se miden en base a indicadores, ¿no? Sobre todo la gestión pública, ¿no? Más se basa en lo que se ve, en lo que se trata de mostrar. Entonces, ¿cuáles son las características más resaltantes de la nueva gestión pública? Por ejemplo, cambio de las políticas a la administración, es decir, donde haya más desarrollo de atención al costo del servicio, es decir, que se refiere, pues, a que el Estado provea cada vez más servicios de calidad, ¿sí? Y también cambio en los procesos en la producción de controles y responsabilidades, que lo cual adolece actualmente en la gestión pública, ¿no? No vemos una gestión pública productiva, no vemos una gestión pública controlada. Cuando ocurre algo, nadie quiere asumir responsabilidades, como hace poco que ha pasado el sonado accidente o caída del puente de Chancay, no, nadie quiere asumir responsabilidades. Entonces la nueva gestión pública, pues, propone ello, ¿no? Y la pregunta es entonces, si ella es nueva gestión pública, ¿por qué no se aplica así? Que no hay voluntad, pues, no, de aplicarlo como debe ser, lamentablemente. Porque al final de cuentas, ¿quién va a aplicar eso? El recurso humano, pues, ¿no?
¿Quiénes son recursos humanos? Pues los más altos funcionarios, políticos, decisores. Puede estar aquí así, pues no la norma, la ley, todo escrito, pero al fin y al cuentas, pues es el recurso humano quien decide cumplirlo o no cumplirlo, implementarlo o no implementarlo. Entonces, el objetivo principal de la nueva gestión pública es la gente, como debe ser, ¿no? La gestión pública no surge para el bienestar del funcionario público, para sus intereses, no, sino para el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Desde el cual, pues, también se propone que se desburocratizan muchos procesos, que se aplanen las jerarquías, que se reduzca, por ejemplo, ¿no? El personal innecesario que en muchos casos existen en las instituciones, ¿no? Que muchas veces vienen haciendo las mismas funciones, pero aún así el Estado, pues, como se dice, pues les paga de manera individual. Por el mismo trabajo que hacen muchas personas, les pagan a cada uno de ellos. Entonces, la nueva gestión pública propone mejoras en ese aspecto. El modelo de la nueva gestión pública. ¿Qué modelos propone la nueva gestión pública, no? Que la gestión pública, pues, esté basada en la formulación estratégica de políticas de desarrollo y de gestión, que haya, pues, una gradual eliminación del modelo burocrático, hacer una gestión por resultados, ¿sí? Que se dé más relevancia a la creación del valor público y que el desarrollo de las instituciones, pues, estén dimensionadas y adecuadas al Estado. Y que haya, pues, un mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social, ¿no? Que se refiere sobre todo que la gestión pública, la nueva gestión pública también, pues, propone, pues, ¿no? En ese aspecto, ser mayor inclusivo, ¿no? Que en muchos casos, actualmente en la gestión pública tradicional, pues, no se ve ello, ¿no? Si bien es cierto, se trazan objetivos y metas, pero sin embargo muchas veces no responde realmente, pues, a las demandas ciudadanas. Igual los resultados que buscan no siempre están acordes a las demandas ciudadanas, sino a ciertos grupos, intereses y todo, ¿no? Entonces, todo ello, pues, la nueva gestión pública propone mejorar. ¿Está presente? Sí está presente. Otra cosa, como dijimos, pues no hay voluntad realmente de hacerlo notorio los cambios que propone la gestión pública, la nueva gestión pública. ¿Qué diferencias podemos resaltar sobre la nueva gestión pública? Por ejemplo, la gestión pública tradicional es más centralista. Siempre más centralista es la gestión pública tradicional, ¿no? Todo tiene que ser en el Lima, en el Lima, en el Lima. En cambio, la nueva gestión pública propone la descentralización. La gestión pública tradicional, por ejemplo, propone la excesiva burocracia. En cambio, la gestión pública propone la desburocratización. ¿Qué más podemos resaltar? Por ejemplo, se resiste al cambio la gestión pública tradicional. Ellos dicen que está bien como están las cosas, ¿no? Está bien, ¿para qué moverlo? ¿Para qué modificarlo? En cambio, la nueva gestión pública tiene la cultura de la eficiencia y la eficacia. Pone en práctica ello, ¿no? Entonces, hay muchas problemáticas en sí en la gestión pública, ¿no? Pero como ejemplo hemos tomado acá este ejemplo, ¿no? Sobre los servidores públicos. En muchas instituciones, por ejemplo, pues no se sabe cuánto personal realmente hay en realidad. Hay mucho personal que tiene muchos sueldos bajos y están desfasados. Hay muchos personal que están en diversos regímenes laborales, otros están como nombrados con decretos 276, 728, están con régimen CAS, con orden de servicios, otros están con locación de servicios, recibo por honorarios, pero hacen casi el mismo trabajo, mismo horario, misma rutina. Es una de las problemáticas de la gestión pública, ¿no? No hay mecanismos estandarizados de selección, no hay la meritocracia, es decir, y sobre todo en los cargos de importancia, ¿no? Que prácticamente la mayoría está copado por cargos de designación, y ahí, pues, en muchos casos, el poco éxito de la gestión pública, que muchos funcionarios ingresan, pues, ahí no tienen ni la menor idea de cómo hacer gestión pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque toman malas decisiones, ¿sí? O decisiones incorrectas. No hay evaluación de desempeño, que solamente aplica, pues, a los personal de menor jerarquía, ¿no?
y también pues hay una capacitación insuficiente por parte de la entidad pública de los servidores. Esas son las problemáticas detectadas pues, más recurrentes como problemática en la gestión pública. Muy bien, eso sobre la gestión pública. Ahora veamos rápidamente sobre las políticas públicas. ¿Qué entendemos de políticas públicas? Cuando hablamos de políticas públicas, señores, estamos refiriendo justamente pues a las decisiones, a ese conjunto de decisiones o a esas decisiones que buscan resolver pues un problema público, ¿no? Con el fin de que es de satisfacer pues, ¿no? Las necesidades de las personas. Entonces, una política pública es pública, ¿por qué? Porque responde a una demanda pública, no a intereses particulares. ¿Para qué? Para cambiar la situación de las personas, ¿no? ¿A través de qué? A través de resultados. Por eso es público. ¿Y por qué es política? Pues justamente pues porque implica tomar decisiones. Es decir, priorizar una decisión frente a otras. ¿Basándose qué? Basándose pues en evidencias, basándose en intereses, a través de la concertación. Por eso es política, ¿no? Por eso escuchamos a los políticos, no tenemos que concertar. Ahí la importancia de hacer política, ¿no? Concertar. Pero cuando se trata de políticas públicas, igual también, ¿no? Se tiene que concertar, pero en base a evidencias, no en base a intereses ajenos, particulares. Entonces, ¿cuándo se hace realidad las políticas públicas? Cuando se gestionan, y esa gestión tiene que aterrizar, pues, en servicios estatales, con participación de muchos actores, ¿sí? Que puedan, pues, coadyuvar a que los servicios del Estado sean cada vez más eficientes. Ahí la importancia de la política pública, ¿no? Involucra a muchos sectores, involucra a muchas personas, pero en la práctica, pues, eso no, casi no se da, ¿no? Solamente hay un sector de instituciones que toman las decisiones más importantes para el país. ¿Cómo se caracteriza las políticas públicas? ¿O cómo deben caracterizarse? Que deben responder a objetivos o problemas públicos, pueden originarse en procesos participativos, o la participación ciudadana pues puede incidir sobre los contenidos, vigencia, modificación de las políticas públicas. La importancia pues es, ¿no?, involucrar a la población, ¿sí? Promover más participación ciudadana para que las políticas públicas sean exitosas, para que realmente atiendan las demandas ciudadanas, para lo cual se deben promover procesos participativos, ¿no? Solo de esa manera, pues, el Estado va a poder responder de manera efectiva a los problemas públicos. ¿Qué características deseamos todos los ciudadanos en las políticas públicas? Deseamos que las políticas públicas sean estables, sean adaptables a la realidad del ciudadano, de la ciudadanía, que haya coherencia y coordinación, es decir, que los políticos lo que decidan, pues realmente simplemente tal cual, no que se va modificando a intereses particulares, ajenos, exógenos, ¿no? Y que se haga con una debida coordinación en el que se le incluya la participación ciudadana. Otra característica, pues, que haya calidad y efectividad en la implementación de una política pública, ¿sí? Que haya orientación al interés público, que todo lo que haga el Estado referido a políticas públicas siempre está orientado al interés público, no a otros intereses particulares. Y sobre todo también, pues, que se ponga en práctica la eficiencia, es decir, que el Estado demuestre que es bueno en políticas públicas con resultados, concretizando un proyecto en el tiempo previsto y al menor costo y de calidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué características podemos resaltar en los que se origina la política pública? Entonces, cuando hablamos de política pública se nos viene a la mente, ¿no? Ellos quienes hacen política pública son, pues, son políticos, son autoridades, es correcto, ¿no? Quienes van a tomar las decisiones públicas que afecten o beneficien a todos. Pueden tomar decisiones técnicas o políticas, en lo cual pues la parte técnica y la parte política tienen que convivir.
ni lo uno ni lo otro puede sobrepasarse, ¿no? Ya que si sucede ello, entonces ya, pues ya no sería política pública, sino sería política de grupo, política personal, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Para que la política pública sea exitosa, ¿no? Entre lo técnico y lo político. Pero a veces en estos tiempos no da esa impresión, ¿no? Da la impresión de que los políticos quieren copar prácticamente todos los ámbitos, no tienen que tomar las decisiones, un poco más se ponen pues de ejecutores de un proyecto y no están calificados, pues. Entonces lo técnico y lo político tienen que combinarse, convivir de manera equilibrada y siempre pensar en el bienestar de la ciudadanía, que a veces pareciera que está perdiendo ese foco, ¿no? Porque una autoridad está pensando si ejecutar o no ese proyecto y cuánto beneficio le trae a sus intereses políticos. Eso es lo primero que piensa, ¿sí? Ya luego recién piensan, si va a ser útil o no a la ciudadanía. ¿Cómo se instrumentan las políticas públicas? ¿Cómo se instrumentalizan? ¿Cómo se hacen realidad? ¿Cómo se hacen? Por ejemplo, en el gobierno central, las decisiones políticas y técnicas también pues se toman en base a ese conjunto de políticas transsectoriales, ¿no? ¿Y en qué documento lo plasman? En su plan estratégico multisectorial. Y los ministerios, que son llamados sectores, igual, toman sus decisiones políticas y técnicas a través de políticas sectoriales y multisectoriales. ¿Y en qué documento lo plasman? En su plan estratégico sectorial multianual. Los gobiernos regionales y locales igual toman sus decisiones políticas y técnicas a través de sus políticas territoriales. ¿Y en qué documento lo plasman? En su plan de desarrollo concertado, ¿no? Y todas las entidades públicas en general, igual también, toman sus decisiones políticas y técnicas desde un nivel de gestión institucional. ¿Y en qué documento lo plasman todo ello? En su plan estratégico institucional o en su POI. ¿Qué relaciones relevantes podemos tomar en cuenta sobre política pública y gestión pública? ¿Cómo se relacionan ellos, no? Las políticas públicas, pues, va a ser ese campo de acciones, ¿no? Ese campo de decisiones, esa toma de decisiones que se toman, pues, ¿no? O que se hacen para solucionar un problema público en un determinado momento para los ciudadanos y los cuales tienen que atender, pues, una agenda prioritaria. En cambio, la gestión pública se va a entender, pues, que realiza la correcta administración de los recursos del Estado para atender demandas ciudadanas, demandas de la población. Entonces, en pocas palabras, pues podemos decir que la política pública decide qué hacer, y la gestión pública decide cómo hacerlo. ¿Por qué decide cómo hacerlo? Porque la gestión pública tiene los recursos necesarios, ¿no? Para lograr el fin colectivo. La política pública no solamente sueña, aspira y al final también pues decide, ¿no? Qué hacer realmente en un determinado momento, cómo solucionar un problema. Entonces, ¿qué tipos de políticas públicas existen? Pueden haber políticas de Estado, políticas nacionales, políticas de gobierno y políticas regionales, ¿no? En el que, pues, por ejemplo, las políticas nacionales se van a orientar a largo plazo, mientras que las políticas nacionales van a priorizar, pues, conjunto de objetivos y acciones que se van a tener que resolver en un determinado problema público de alcance nacional en un periodo de tiempo. Mientras que las políticas de gobierno, pues, van a ser aquellas políticas nacionales priorizadas durante un periodo de gobierno, ¿no? Caso de los gobiernos regionales, locales, ¿no? Según su periodo de gobierno. Hacen su política de gobierno por 4 años, porque es su periodo de gobierno. Y las políticas regionales y locales, igual, ¿no? Lo realizan en conforme a su ley orgánica de gobiernos regionales o locales. Entonces, como vemos que todas las políticas públicas existentes o todos los tipos de políticas están instrumentalizados con normas, ¿no? Con acuerdos.
La política de Estado está refrendado en el Acuerdo Nacional con 35 políticas de Estado, igual las políticas nacionales a través de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y también a través del Reglamento de Políticas Nacionales. Entonces, pues todas las políticas nacionales son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado. Ninguna entidad pública se puede revelar a no cumplir una política nacional. ¿Por qué? Porque desde ahí pues se prioriza todo ese conjunto de actividades, acciones para un determinado tiempo, ¿no? Para resolver diversas problemáticas. Y ahí pues hay muchas veces, ¿no? La debilidad, ¿no? Del Estado, ¿no? No define buenas políticas públicas, no define buenas acciones, no plantea buenas acciones a diversos problemas públicos, sociales que existen en el país, pero sin embargo pues son de obligatorio cumplimiento. Por eso dicen, porque toda institución pública tiene que alinearse a lo que dice el gobierno central. ¿No? ¿Qué instrumentos de política pública también podemos encontrar? Toda política pública debe ser impulsada y establecida ¿por quién? Por el Poder Ejecutivo. ¿No? Por el Poder Ejecutivo. ¿A través de qué? A través de leyes, a través de incentivos, a través de sanciones, a través de información, a través de presupuestos, a través de planes, a través de estrategias. De esa manera, el Poder Ejecutivo impulsa políticas públicas. Por ejemplo, ¿no? A través de leyes, desde el cual pues no dar el marco normativo, por ejemplo, para que se ejecute X proyecto, ¿no? O a través de estrategias, desde el cual diseñan acciones, ¿no? Programáticas para desarrollar una política pública, o a través de planes, desde el cual se desarrollan diversas directrices, ¿no? Indicadores de cambio para generar o para implementar una política pública, o los recursos, ¿no? Desde el cual asignan recursos para ejecutar proyectos que estén orientados a resultados de esa manera, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cuál es el estado actual de las políticas nacionales? Pues como vemos, pues, en el CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico, consigna pues una base de datos, ¿no? de 65 políticas nacionales, que a la fecha están actualizadas. Y esas políticas nacionales son refrendadas, pues, o aprobadas con un decreto supremo. Es así, cada ministerio, desde la PCM, tiene sus políticas nacionales definidas. Y acciones concretas definidas en diversas acciones conforme a su competencia, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación como política nacional, la atención educativa en el ámbito rural. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia tiene como política nacional penitenciaría, el aspecto penitenciario, ¿no? El Ministerio de Trabajo, ¿qué política nacional tendrá? Política del empleo decente. Y así cada ministerio tiene ya una política pública ya establecida, definida. Y eso está contemplado en ese plan. Entonces, pues definir una política pública pasa por un proceso, ¿no? Pasa por un proceso político, donde los intereses, las demandas de los grupos y personas compiten, ¿no? Y también entran en conflicto, para lo cual es necesario, ¿no? Concertar, articular, para que realmente pues se llegue a un acuerdo y se priorice una política pública. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, que en esos tiempos está muy cuestionado, pues tiene políticas nacionales definidas, ¿no? ¿Cuáles son? Lucha contra el crimen, lucha contra el terrorismo. Otra cosa es que me diría, no, pues no está cumpliendo nada de eso, ¿no? Así también, pues, hay que tener en cuenta algunos elementos, ¿no? Para hacer una propuesta de política pública exitosa. ¿Qué debemos tener en cuenta? Análisis.
En el aspecto de análisis, ¿qué podemos resaltar? A analizar un problema público a resolver. En el liderazgo, ¿qué podemos resaltar? Que debemos elaborar, por ejemplo, un plan de acción para implementar la política pública, para gestionar y asegurar también el fondo para esa política pública. En el tema de organización, elegir pues un equipo multidisciplinario de alto desempeño, por ejemplo, ¿no? Para que ejecute esa política pública. Y en el tema de política, identificar actores en contra y a favor de un proyecto que voy a implementar o ejecutar, ¿no? Cuán importante es. Y hacer pues que los que están en contra del proyecto al final pues se sumen a ser los actores a favor del proyecto. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos importantes cuando se propone una política pública, ¿no? Siempre vamos a tener actores en favor y en contra un proyecto que vamos a proponer. Y sobre todo también pues, en tema de análisis, ¿no? Si ese problema a resolver que estoy proponiendo realmente va a solucionar el problema y es factible, esas soluciones que propongo, pues toda política pública va a cumplir su ciclo de vida también, ¿no? Tiene 4 ciclos, cumple 4 ciclos, ¿no? Toda política pública. Empieza con una gestación, desde el cual pues se va a identificar un problema público, ¿sí? Se va a incluir en la agenda del gobierno, y luego ya viene el diseño, desde el cual se va a analizar el problema, se van a analizar soluciones, se va a analizar la factibilidad, ¿sí? Se va a hacer un plan de acción de esa política pública, luego se va a hacer la etapa de la implementación, ahí vamos a hacer acciones de decisión, de legislación, de presupuestación, de ejecución de agencias gubernamentales. Cuán importante es que una política pública siempre tenga un marco legal. Y también pues luego la evaluación. ¿Qué efectos produce esa política pública? ¿Positivos, negativos? ¿Qué efectos, impactos genera, no? Algo impresionó. Entonces también pues tener en cuenta también pues las fases que cumple toda política pública. Todo empieza pues con problematizar, ¿no? Conocer la problemática, conocer las demandas ciudadanas, las carencias, identificar el problema público que está ocasionando esas carencias, demandas, luego hacemos un diagnóstico, es decir, conocer las causas reales que está ocasionando ese problema, y luego hacer una formulación de acciones, ¿sí? Con posibles alternativas de solución, y elegir las más relevantes, y luego implementarlas, ¿no? Haciendo uso de recursos materiales, financieros, humanos, que nos permita alcanzar el objetivo. Y la evaluación, medir el impacto, efecto de esa política pública, pues, ¿no? Esos serían los efectos, o mejor dicho, las fases de una política pública. Entonces aquí vemos, pues, de manera detallada cada ciclo de la política pública. Quizás por tema de tiempo no nos alcanza, entonces no nos alcanza desarrollarlo, pero ahí lo tenemos para ustedes, ¿no? Para que lo puedan evaluar, que está muy comprensible, obviamente, ¿no? Uno de ellos lo vamos a desarrollar. Decíamos que toda política pública empieza con surgimiento de los problemas, ¿no? Si no habría problemas, no habría política pública. ¿Y cómo surge un problema? Cuando percibimos el problema, ¿sí? Cuando percibimos el problema. Percibimos el problema y lo definimos. ¿Qué tipo de problema es? Tal vez es un problema, en esos tiempos muchos problemas existen, ¿no? Que no necesariamente van a ser políticas públicas. Y ahí la importancia de concertar, de ponerse de acuerdo con los diversos actores, ¿no? Cada quien siempre va a buscar jalar agua para su molino, como se dice, ¿no? Y al final la idea es concertar para al final llegar a un acuerdo y priorizar, ¿no? Definir el problema. Identificar las causas. ¿Qué es lo que está ocasionando ese problema?
representación del problema. ¿Cómo afecta ese problema, pues, a la ciudadanía? ¿A qué le afecta? Más a su aspecto, más a su realidad económica, la infraestructura. ¿A qué afecta? ¿Cuál es el problema mayor que genera ese problema? Demanda de la acción pública, ¿no? Socializarlo. Y sobre todo, ¿no? Nos preguntamos cómo se toma conciencia del problema. Realizando, pues, estas acciones, ¿no? Percibiendo el problema, definiendo el problema, identificando las causas, representando el problema y demandando la acción pública, socializando ese problema, poniendo el conocimiento público. En los diversos espacios, por supuesto, ¿no? Del Estado, por supuesto, ¿no? No son privados, ¿no? Poner en tapete, como se dice, la demanda ciudadana o la demanda de ese problema o la percepción de ese problema. Luego viene a incluir en la agenda, ¿no? Ya tenemos claro qué es ese problema y cómo está afectando. Entonces, pues se incluye en la agenda, ¿no? Se seleccionan los problemas emergentes, se formula el modelo causal, se hacen respuestas a los poderes públicos y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que han llevado al gobierno a actuar ante el problema? Y así vemos diversas fases, pues, del ciclo de la política pública, ¿no? Luego ya viene la etapa de la implementación, en la que se aplican soluciones, acciones, y nos preguntamos cuáles son las soluciones propuestas y aceptadas por parte del gobierno, y luego la evaluación, ¿no? Y lo más importante, recursos. Tenemos que tener todo eso en cuenta, ¿no? Pasos para realizar una política pública viable. Para que una política pública sea viable, yo como funcionario, servidor, ciudadano, sociedad civil, tenga esa capacidad de proponer una política pública viable, tengo que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Analizar el problema. Es decir, que esa política pública pues debe responder a un problema público claro y de forma limitada. Enseguida tengo que hacer análisis de soluciones, es decir, tenemos que hacer un estudio de las posibles alternativas para mitigar, para darle solución a ese problema público, ¿no? Y luego, pues, vienen ya las fases más cruciales, ¿no? Los pasos más cruciales, análisis de factibilidad. Identificar, pues, si esa política pública tiene posibilidad de ser instrumentada en las circunstancias actuales, es decir, de ser ejecutada, implementada en las circunstancias actuales. Ahí está, pues, muchos aspectos, ¿no? Recursos, situación actual, y muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Si realmente ese proyecto es factible o no. Si es posible ejecutarlo en el momento o no, en estos tiempos o no. Porque puede haber proyectos que realmente requieren ser atendidos, pero no puede ser el momento, ¿no? Porque tal vez hay población insatisfecha y no se va a generar valor público. Pues, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se debe tomar en cuenta, ¿no? Si es el momento o no de implementar esa política pública. Luego, pues, vendrá la definición o recomendación de esa política pública. Ya hemos superado el análisis de factibilidad, si es momento oportuno de instrumentar, de ejecutar esa política pública en circunstancias actuales. Entonces, pues definimos, recomendamos que se realice esa política pública, lo cual debe realizarse de manera concisa, de manera inteligente, esa política pública, ¿no? Y luego viene, pues, y establecer el plan de acción de esa política pública, en el cual se debe resaltar las acciones claves que se va a llevar a cabo en la etapa de implementación de esa política pública. Lo cual a veces genera mucho ¿no? Controversia en mucha ciudadanía, ¿no? Hay muchos proyectos que están a la espera, ¿por qué no se ejecutan? ¿Sí?
y son parte de una política pública, porque no son viables, ¿no? Porque no es el momento, ¿no?, para ejecutar muchas políticas públicas. Previo análisis de factibilidad, tal vez no hay recursos necesarios, humanos, materiales, financieros, técnicos, geográficos, ambientales, etcétera. Pueden influir muchos aspectos para que una política pública no sea ejecutable en una determinada circunstancia. Así también, pues en las políticas públicas debemos tener en cuenta algunas etapas para el diseño de las políticas públicas viables, para que las políticas públicas sean viables, pues, ¿no? ¿Cuál sería la primera etapa? Análisis del problema. ¿Sí? Análisis del problema. Ahí tenemos que entender el problema público, cuantificar el problema, realizar el análisis causal, y luego viene el análisis de soluciones, ¿no? Establecer objetivos y también definir a la población objetivo, a la población potencialmente beneficiaria de ese proyecto, por ejemplo. Realizar lluvia de ideas, establecer la población objetivo, analizar acciones y también las mejores prácticas para esa política pública, y también proponer pues las mejores soluciones, ¿no?, que puedan cuantificar costos. Y luego viene pues análisis de factibilidad, desde el cual pues se realizan ciertos análisis, ¿no?, de factibilidad, como decíamos, ¿no?, que debe haber el presupuesto necesario, garantizado, se debe tomar en cuenta el nivel socioeconómico de la población, tiene que haber un marco legal, tiene que haber un contexto político pues adecuado, ¿sí?, ambiental, como mencionábamos, ¿no? Por factores ambientales muchas veces un proyecto puede ser declarado no factible, y también pues que hayan pues las garantías administrativas o las acciones administrativas necesarias, ¿no? Si todo ello está ok, entonces pues va a ser factible un proyecto. Luego viene pues la recomendación de la política pública, en las que a través de diversos documentos, como memorandos, pues se escribe la política pública para dar en el que se recomienda implementarla, ¿no? Y se toma la decisión de que se va a ejecutar X proyecto, por ejemplo. Y luego viene también pues realizar un plan de acciones de esa política pública, en el que se debe tomar en cuenta realizar diversas acciones, ¿sí?, como por ejemplo, qué aspectos se debe tomar en cuenta en un plan de acción de una política pública, que debe estar garantizada una planeación legal, que esa política pública tenga todos los marcos legales necesarios, para que no tenga problemas posteriores, que se haga pues una planeación administrativa, programática, presupuestal, que se adecúen las reglas de operación, que se tomen en cuenta las recomendaciones de evaluación, de monitoreo, y también pues que se pongan en práctica ciertas estrategias de comunicación, ¿no?, sobre todo para la población objetivo, ¿sí?, para que conozca la importancia, la relevancia de ese proyecto, y también, pero también a la paz, que se haga el monitoreo y evaluación correspondiente para que se garantice la calidad, la eficiencia de ese proyecto de política pública. ¿Por qué y cuándo evaluar una política pública? Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué y cuándo evaluar una política pública? Porque pues va a promover la transparencia y la rendición de cuentas. Va a mejorar la calidad democrática en un país. Va a favorecer la mejora continua. Va a ayudar a tomar decisiones basadas en evidencias. Va a fomentar la participación en la acción pública. Por eso es importante la evaluación de una política pública. ¿Y en qué momento es necesario evaluar una política pública? En su fase de diseño, más conocida en la evaluación ex ante, ¿no?, en el que se hace pues un análisis previo en la toma de decisiones, en el que se garantiza, ¿no?, los niveles de efectividad que va a tener esa política pública. Luego, en el momento de la implementación, más conocida en evaluación concomitante,
en el que pues la política pública es pasible, ¿no?, de ajustes, correcciones para que se logren los objetivos establecidos pues con esa política pública, ¿no? Que de repente ese proyecto de política pública en su etapa de ejecución pues está saliendo de su real objetivo, ¿no? Entonces, ahí la importancia pues, ¿no?, de la evaluación en la etapa de implementación. Y luego, después de ser implementada, ya se ejecutó el proyecto, ya se culminaba, entonces se hace una evaluación ex post, en el que se va a medir, pues, ¿no?, los efectos, los impactos de esa política pública en quienes, en la población objetivo. Por eso es importante que toda política pública tenga una mirada ciudadana, que tenga un enfoque ciudadano, porque al final de cuentas los que van a aparecer los efectos, los impactos son la población, no los ejecutores, no los contratistas, no los funcionarios, no las autoridades, ellos no, sino la población objetiva. Por eso pues hay muchas, a causa de ello cuando no se hace pues una evaluación oportuna de esta manera, pues es que vemos muchos proyectos como le llamamos los elefantes blancos, ¿no?, que han costado millonadas, obviamente fruto de la corrupción ahí, y no sirven pues para nada a la población. ¿Por qué? Porque no se aplicaba pues este tipo de evaluación. ¿Y quién no permite que se haga eso? La corrupción, pues señores, ¿no? La corrupción es enseguece que se haga todo lo correcto. Muy bien, entonces señores, hemos terminado nuestra primera sesión, ¿sí? Con el permiso de ustedes, pues, vamos a finalizar esta sesión con esta oración. Señor Jesús, te damos las gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos, pues, que nos permitas reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clases. En el nombre del Señor Jesús, amén. Gracias por su participación, por haber culminado esta sesión. Nos vemos, pues, en nuestra segunda sesión, que va a ser el día viernes. Que tengan muy buenas noches hasta ese día. Gracias. Muchísimas gracias, Magíster Luis, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra primera sesión de clase. Queridos participantes, comentarles que el día viernes estamos iniciando con 6 cursos. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número. Asimismo, comentarles que contamos con el taller gratuito, citas y referencias con Sotero, normas APA. Inicia 28 de febrero a las 7 de la noche. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número. Invitarlos a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, comentarles que para este año tenemos una meta de llegar a los 50,000 seguidores en nuestras redes sociales. Comunicado importante, ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas, estos son los números oficiales de nuestra institución. Por favor, tomen una captura, no se dejen engañar. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poder ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el Magíster Luis Carrasco Carvajal. Nos vemos el día viernes en nuestra segunda sesión de clase. Por favor, no falten. Frecuencia miércoles y viernes, hora de 6 a 7:30, duración 2 semanas. El día viernes en nuestra segunda sesión estaremos aprendiendo política de modernización de la gestión pública. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos
se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Gestión Pública, nombre de nuestra institución, el tecnológico. El certificado sale con 50 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor o igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche, un bonito fin de semana muy bendecido. Por favor, no falten a nuestra segunda sesión de clase. Repasen y pongan en práctica. Muchas bendiciones. Nos vemos el día viernes en nuestra segunda sesión de clase. Muy buenas noches, queridos, estimados participantes.